Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, siguiendo con el resumen de lo que fue el mercado de fichajes, vamos a estar hablando acerca de los que para mí han sido los movimientos más random de esta ventana. Ayer hablamos de los peores fichajes, hoy es el momento de esos fichajes que muchas veces son difíciles de entender por la liga a la que llega el jugador, por justamente el equipo que lo termina fichando y por el contexto que engloba justamente este fichaje. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión sobre los casos mencionados y que me dejen también otros que ustedes consideran que fueron bastante random, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con el primero de los movimientos. Caso número 1, uno que se realizó hace bastante tiempo, la verdad ya lo conocíamos, pero desde el momento para mí era candidato al fichaje random de la ventana. Y me refiero a Rafael Varane y su llegada al fútbol italiano. Un futbolista que supo ser uno de los centrales, creo yo, más importantes del fútbol en su momento con el Real Madrid, con pasado en el Lens, justamente después 10 temporadas en la Casa Blanca entre el 2011 y el 2021, 360 partidos, 17 goles. Algunos errores puntuales en Champions para mí lo terminan condenando y haciendo salir del Madrid. Llega al Manchester United como fichaje estrella, campeón del mundo con Francia en 2018, subcampeón en el 2022. Pagaron 40 millones de euros y la realidad es que en 3 temporadas en el United nunca estuvo ni cerca de la mejor versión que había mostrado en el Real Madrid. Jugó 95 partidos, marcó solamente 2 goles y tuvo más de una decena de lesiones que obviamente, sumado a su bajo nivel, hicieron que nunca pueda mostrar la mejor versión de Rafael Varane. Terminó la temporada, no iba a seguir en el club de Ten Hag, no le iban a renovar, se buscaba nuevo destino, algunos decían que podía ir al fútbol francés, otros que volvía a España, otro que podía encontrar destino en la Premier, se hablaba también del fútbol árabe, pero lo que sí no nos vimos venir ni de casualidad es que se vaya un recién ascendido con tan poca historia como es el Como 1907, equipo que acaba de llegar a la Serie A, un equipo con algunas particularidades, tiene a Cesc Fábregas como entrenador que calculo que termina siendo bastante influyente a la hora de llevarse fichajes, pero la verdad es que no deja de llamar la atención cómo se ha caído a pique la carrera de Varane. Pasó de Manchester United y Real Madrid al Como 1907. Sin embargo, inclusive ya en Italia no ha tenido un buen comienzo. En su primer partido por Copa Italiana frente a la Sampdoria salió lesionado a los 23 minutos y teniendo en cuenta que la lesión parece bastante complicada, no lo han inscrito para esta temporada, por lo cual se habla que inclusive Varane está barajando la posibilidad de con 31 años retirarse del fútbol. Otro fichaje que también ha realizado el Como y me parece bastante random, no tanto quizás como el de Varane, es la llegada de Sergi Roberto. Después de una vida entera en el Barcelona, también ha firmado en condición de libre por el conjunto italiano. Fichaje random, si lo hay para mí, es la llegada de Martin Braithwaite al Brasileirao. El delantero danés de 33 años, con una extensa carrera en el fútbol europeo, pasando por el Elfsberg de su país, por el Toulouse francés, por el Middlesbrough de la Premier, jugando en el Bordeaux, luego llegando al Leganés de España, teniendo buenas actuaciones, lo que lo llevó al Barcelona, otro movimiento para mí en su momento bastante random. No digo que estuvo mal, pero evidentemente nunca estuvo a la altura de un club como el Barcelona, marcó 10 goles en 58 partidos, después de eso llegó al Espanyol, el otro equipo importante que tiene Cataluña, y la verdad es que en segunda división fue muy importante para el Espanyol, en 43 partidos marcó 22 goles, fue el Pichichi de la segunda división española y clave además para que justamente los periquitos vuelvan a la primera división. Sin embargo, no hubo acuerdo para su renovación y buscaba el nuevo destino. Algunos hablaban evidentemente de alguna posibilidad de volver a la primera división española pero en otro equipo, pero creo que lo que nadie se esperaba es que Braithwaite, siendo danés y evidentemente sin ningún tipo de arraigo con Brasil, termine llegando a Gremio de Porto Alegre. Firmó contrato hasta el año 2026, entiendo yo, quizás motivado por un poco el destino y sobre todo también por lo económico, le deben estar pagando un salario bastante importante y ha jugado 4 partidos y ha marcado 2 goles. Sin embargo, lamentablemente para él y para Gremio ya ha quedado eliminado de la Copa Libertadores, que era el gran objetivo que tenía el equipo de Porto Alegre. Un fichaje que se confirmó hace varios meses, debe ser de los primeros movimientos que se hicieron a lo largo de este mercado, pero que sin duda para mí fue bastante llamativo, bastante random, fue la llegada de Matrit Safonov a uno de los equipos más importantes actualmente que tiene el fútbol europeo, o al menos con mayor capital, como es el Paris Saint-Germain. El arquero ruso de 25 años, que atajó toda su carrera en el Krasnodar, un equipo
regular dentro de lo que es la Premier League rusa. 175 partidos, recibió 208 goles en contra, mantuvo la valla invicta en 53 ocasiones y arquero titular además de Rusia desde el año 2021. Ha atajado 14 partidos, evidentemente no tanto rodaje por todos los conflictos que han excluido un poco a Rusia de los torneos más importantes del fútbol europeo. Dicho esto, a pesar de ser un buen arquero en el marco de lo que es la Premier rusa, me llama mucho la atención que el Paris Saint-Germain haya pensado en él y además haya pagado 20 millones de euros, que para lo que es un arquero no es barato para nada. Sin embargo, con la salida de Keylor Navas y entendiendo que necesitaban un suplente para Donnarumma, han apostado por Safonov. A mí particularmente, les vuelvo a decir, me parece súper random. Nunca me hubiese imaginado que el París vaya a buscar un arquero a la Premier League rusa, un ruso además, pero bueno, veremos cómo sale, aunque les vuelvo a decir, claramente es suplente. Fichajes random si lo hay, sin ningún tipo de duda. Es la llegada a la Serie A de Saud Abdul Hamid. Lateral derecho de 25 años, nacido en Arabia Saudita, que jugó toda su carrera en la liga de su país, primero en el Al-Attiyah, 87 partidos, 2 goles y 9 asistencias, y las últimas temporadas jugando en el Al-Hilal, para mí al menos en el último tiempo, el equipo más poderoso y más importante que tiene el fútbol de su país. Muy buenas temporadas, 115 partidos, 5 goles, 18 asistencias, lateral derecho titular, además de la selección árabe, 33 partidos jugados y ha marcado un gol. Pero no me deja de llamar y mucho la atención que un futbolista saudí que ha jugado toda su carrera allí, de repente dé el salto a la Serie A y a jugar además no en un recién ascendido, sino en un equipo con mucha historia y con aspiraciones de por lo menos intentar ingresar a competencias europeas como es la Roma. Es cierto, sale barato, 2,5 millones de euros, pero no me deja de llamar la atención y creo que no es algo común, teniendo en cuenta que además es el primer jugador saudí en jugar en el fútbol italiano. Acá hay una conexión clara que creo que tiene mucho que ver, y es que uno de los principales patrocinadores de la Loba es Riyadh Season, que es justamente una empresa importante de Arabia Saudita, y calculo que con una especie de promoción, marketing de todo lo que tiene que ver con Arabia, terminaron arreglando con la Roma para llevárselo a un precio bajo y que sea un suplente. Honestamente no creo que tenga muchos minutos, salvo que nos sorprenda a todos, pero para mí no deja de ser un fichaje muy random. Un jugador muy conocido, que muchos creíamos que después de su última actuación con su selección iba a volver al fútbol europeo a un equipo importante y termina llegando para pelear el descenso en España, es el caso de James Rodríguez. Jugador de 33 años con una carrera larguísima, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, pero que es cierto, la verdad es que los últimos pasos por clubes han sido cada vez peores y nunca ha rendido al nivel que alguna vez le vimos, ni en Bayern Múnich, ni en Everton, ni hablar en el fútbol catarí, ni en Olympiacos, ni sobre todo en su último paso en Sao Paulo de Brasil. Sin embargo, claro, todos sabemos las condiciones que tiene James y sobre todo creo que muchos nos ilusionamos después de lo que vimos en la Copa América del 2024, donde jugó 6 partidos, marcó un gol y dio 6 asistencias, llevó a la selección cafetera a la final y fue elegido como el mejor jugador del torneo. A raíz de eso se especuló y mucho de que todos los equipos del fútbol europeo que buscaban un jugador de sus características pensaban en James. Pero claro, a medida que fueron pasando las semanas y los meses, todas esas chances se fueron cayendo. Hacia el cierre del mercado, finalmente apareció un club europeo que estuvo dispuesto a pagar el salario importante que quería James, pero fue el Rayo Vallecano, que les vuelvo a decir, es un equipo particularmente más pensando en pelear el descenso. La temporada pasada terminó en el puesto número 17, y que es un equipo que, como les vuelvo a decir, al menos en lo que es la carrera de James, llama la atención que termine llegando al Rayo Vallecano. Lo único que quizás lo une un poco es que hace unos años estaba jugando ahí Falcao, justamente en el ocaso de su carrera europea, y evidentemente intentando repetir esa fórmula, ahora han pensado en James, que veremos cómo le va en España. Uno también muy random, pero que puede ser muy bueno, porque random no es sinónimo de malo, sino simplemente de llamativo o un refuerzo que no te esperabas, es la llegada de Sebastián Haller al fútbol español. El delantero marfileño de 30 años, con pasado en la UCL, también en el Utrecht, jugó mucho en el Eintracht Frankfurt, lo hizo muy bien. En su momento el West Ham pagó más de 50 millones de euros por él, no rindió. Volvió al Ajax, donde se convirtió en uno de los mejores goleadores del fútbol europeo, marcando muchísimos goleadores, tanto en Eredivisie como también
en la Champions y lo termina fichando el Borussia Dortmund por cerca de 30 millones de euros. Lamentablemente para Haller y para el Borussia, todas las cuestiones de salud que conocemos, una enfermedad grave que tuvo que atravesar, terminaron mermando sus posibilidades futbolísticas y sus chances de jugar. Volvió después de un tiempo, ya no era el mismo, ya el Dortmund lo había suplido, por lo cual no tenía tantas posibilidades. Después una última temporada donde jugó poco y nada, 19 partidos, solamente 3 goles. Se sabía que Haller probablemente iba a salir, pero uno se imaginaba quizás un equipo de menor jerarquía en el fútbol alemán o la vuelta a la Eredivisie, pero lo que no nos imaginábamos ni de casualidad es que iba a ir a préstamo al fútbol español para jugar en un recién ascendido como el Leganés. Realmente entiendo yo que un jugador como Haller, con la calidad que puede llegar a tener si recupera su nivel, es uno de los mejores refuerzos que se han visto en este cierre de mercado en el fútbol español. Seguramente va a tener muchas posibilidades en el Leganés y puede llegar a ser muy importante para un equipo que lo contrata cedido esta temporada. Y para finalizar, otro que no sé si es un mal fichaje, evidentemente el tiempo lo dirá, pero que no deja de llamarme la atención el destino final de este jugador, es la llegada de Scott McTominay al fútbol de la Serie A. El jugador de 27 años, nacido en Escocia, de muchos años jugando en el Manchester United, 255 partidos, 29 goles y marcando 8 asistencias, un jugador que para mí tuvo una pasada temporada buena, fue de lo más destacado en la mitad de la cancha del United, jugó 43 partidos, marcó 10 goles y dio 3 asistencias, pero que estaba claro, nunca fue del gusto de Ten Hag, y esta temporada puntualmente el técnico de los Países Bajos había dicho que si llegaba una oferta entendía que era el momento de que el escocés emigre. Llegó esa oferta que muchos creían iba a ser de otro equipo de la Premier, se habló mucho del Fulham por ejemplo en su momento, pero finalmente fue el Napoli que pagó 30 millones y medio de euros. No digo que me parece sobrepagado porque creo que es un buen volante, tampoco me parece barato, pero me llama la atención. La verdad es que un jugador como McTominay, siendo escocés, evidentemente con las barreras que puede llegar a ser irse de la Premier, haya decidido dar el salto al Napoli. Veremos cómo le va, que además, dato también de color, fichó a otro escocés en la mitad de la cancha, procedente del Brighton, que es Billy Gilmour. Así que por lo menos McTominay en ese sentido va a tener un compañero también de selección y que también lo conocía muy bien de la Premier. Estos son mis 7 fichajes random de la ventana. Posiblemente me haya olvidado de algunos, pero estos son los que recordaba y los que fui al momento de hacer el video anotando para mencionarlos. Si ustedes consideran que hay otros o que les pareció también muy random, déjenlo en los comentarios y seguramente les voy a estar diciendo mi opinión respecto a ellos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.